había empezado a introducir a Marshall, ¿sí? Y me parecía como esto, ¿no? Que el texto de Marshall es de una dificultad y de una densidad que por ahí resulta muy apabullante. Yo la primera vez que leí ese texto me asusté, básicamente. El otro día hablábamos con Sabri, que es la docente de los martes y mi amiga, y definimos este texto como un libro de 50 páginas, ¿no? Porque es una producción cortita en términos comparativos con otras cosas, pero Marshall dice tantas cosas y son cosas que por un lado son muy complejas en términos de que está discutiendo cuestiones de tanto sociología como filosofía moral, como economía, ¿sí? Entonces las discusiones que mantiene son de un nivel elevado y toca muchos temas, y además es un autor inglés que está hablando sobre Inglaterra, ¿no? Entonces es una conferencia que él da, en particular sobre la situación de Inglaterra, y si bien es un texto muy clásico en la ciencia política, sí es uno de los, es como el texto ineludible a la hora de hablar de ciudadanía, no importa cuando lean esto, cuando escuchen esto, eh, digo, es un texto muy difícil, muy clásico, y que entonces por ahí ustedes los asusta por la cantidad de información y por la dificultad que presenta. Este, yo les quiero aclarar una vez más que nuestra materia tiene un programa, ¿verdad? Sí, cumple eh, tiende a cumplir o busca cumplir una serie de objetivos, y obviamente este texto se inscribe dentro de una discusión que estamos dando dentro de la materia para la cual nos referenciamos en autores, ¿no? Como excusa o como para tener precisiones del orden de la ciencia. Pero no es tampoco el objetivo de tratar al 100% en profundidad del texto, ¿no? Como decía, Marshall toca demasiados temas y a nosotros no nos importan todos en este marco, nos importan algunos que ya de por sí eso ya es suficiente, ¿no? No es poco. Entonces les diría que yo ahora voy a hacer un recorrido por el texto de Marshall, que el objetivo sería que ustedes retengan cuáles son las ideas principales y cuáles son los principales nudos problemáticos que nos interesan a nosotros, ¿sí? Porque van a ver que este texto y el texto de Bendix también, sobre el cual voy a hablar un poquito, la verdad es que aportan demasiada información que no nos es relevante. Entonces hay que poder hacer como una separación entre esto es importante y esto no, que como decía, por la complejidad del texto a veces se vuelve un poco difícil. Mi aporte va a tratar de ser un poco ese, ¿no? Ordenarles, darles una idea general de lo que están planteando estos autores, para que ustedes, una vez más, que cuando ataquen el texto, puedan decir, bueno, esto no me preocupa en particular, o no es necesario que lo sepan, ¿no? Porque van a ver que en el texto de Marshall, si ya lo leyeron, por momentos el autor se extiende durante 3 o 4 páginas discutiendo un ejemplo que, como ya hablábamos con Colomber, ¿no? De verdad, no es necesario saber al 100% ese ejemplo, ¿no? Sino comprender cuál es la hipótesis del autor, digo, qué está queriendo decir el autor cuando cita eso o cuando da ese ejemplo. Entonces, haciendo esa distinción, ¿no? Porque, ¿por qué digo esto? Primero porque es un texto que incluso a mí me resulta difícil, entonces sé que ustedes también, pero además porque las consultas que estuve recibiendo en Classroom, en algún punto están muy bien, porque están entendiendo los textos, diría yo. De hecho, ahora procedo a responderlas, pero en general diría que, por lo que me preguntan, están comprendiendo los textos en el sentido que nosotros los queremos presentar, así que muy bien, pero también me da la sensación de que están hilando demasiado fino, es decir, que están preocupándose por cosas que no es el objetivo de la materia. Está buenísimo que lo hagan, y como siempre les digo, yo por supuesto estoy dispuestísimo a discutir esas otras cuestiones que exceden, digamos, lo que nos exige la materia, pero esto, quiero que sepan que no se tienen que volver locos y locas
y que eso, vamos a tratar de reducir un poco la complejidad de Marshall. Entonces, bueno, yendo al texto en particular, es una conferencia, decía, que el autor pronuncia en 1949, y que lo hace en el marco de un homenaje a otro Marshall, ¿no? Entonces ya hay como una cuestión del propio texto que es difícil de seguir al principio, porque estamos hablando de dos Marshall, y a veces resulta confuso si es el autor o es el otro personaje al que se está refiriendo. El autor se llama Thomas Marshall, y este otro Marshall al cual hace referencia se llama Alfred, ¿no? Fue un economista, si se quiere, como un antecesor de eso que está intentando explicar Thomas Marshall, ¿no? Que es como el encuentro entre la sociología y la economía, como él está hablando de una ciencia social, nada, un poco una discusión de qué es la ciencia social, pero es en ocasión de un homenaje a Alfred Marshall, que era un economista que publica un texto o hace una intervención en 1873 que se llama El futuro de la clase obrera, y que es eso lo que le va a interesar a Thomas Marshall, ¿sí? ¿Por qué le va a interesar? Porque ahí Alfred Marshall se va a preguntar justamente por el futuro de la clase obrera, ¿no? Y se va a hacer la pregunta de si en el futuro es posible que la redistribución del trabajo y de las condiciones laborales de los obreros implicarían una reducción sustancial de la carga laboral y les permitiría acceder a una condición que él llama como de caballeros, ¿no? Y ahí con caballeros se está diciendo gentleman, ¿sí? Que es ese término que no es estrictamente solo el término de cortesía, ¿no? Caballero como una caballero, como lo entendemos por ahí con el sentido común, sino que lo que está diciendo Alfred Marshall con su gentleman es un cierto nivel de vida en el cual el hombre se ha despojado, digamos, de sus necesidades materiales un poco, no está sometido por un excesivo trabajo y puede dedicarse entonces a cuestiones de la esfera pública, básicamente a la participación política y al ocio y a la cultura. Entonces, Alfred Marshall sobre esa pregunta por el futuro de la clase obrera, ¿no? Va a decir que sí, que es posible pensar un progreso tal que en el futuro ya no existan clases obreras, pero no en un sentido comunista, sino en el sentido de que el excesivo trabajo industrial, y estamos pensando en la Inglaterra de 1870, ¿no? En pleno apogeo de las fábricas y una jornada laboral que básicamente todavía estaba luchando por conseguir derechos laborales, ¿no? Una explotación capitalista muy salvaje, antes del desarrollo de lo que vamos a ver ahora con Marshall, ¿no? Entonces, esa sobrecarga de trabajo industrial le impedía al hombre participar de, digamos, una esfera un poco superior de la vida en común, que Thomas Marshall después va a llamar civilización, ¿no? Entonces, Alfred Marshall decía que en el futuro, por las condiciones técnicas y económicas, el trabajo se iba a reordenar de otra manera y era factible pensar que todos los hombres iban a quedar dispensados de esa excesiva carga laboral, es decir, que iban a haber trabajadores, pero que ya no iba a haber clases obreras en el sentido de que el trabajo determinaba por completo la vida de ese individuo, ¿no? Lo cual Alfred Marshall decía es pensable, pero también no implica una violación de los términos del libre mercado. Es decir, todo esto se va a conseguir dentro del marco del capitalismo. Alfred Marshall estaba pensando en
una cierta igualdad básica, ¿no? En esa condición de gentleman, de caballeros, que debían compartir todos los hombres, pero que convivía y era perfectamente compatible con una desigualdad económica, ¿no? Y acá está el punto central de la preocupación de los dos Marshall. ¿Cuál es el vínculo entre una cierta igualdad básica vinculada a la pertenencia plena a una comunidad política, ¿sí?, que Alfred Marshall va a llamar caballerosidad y que nosotros con Thomas Marshall vamos a llamar ciudadanía, ¿no? ¿Cuál es el vínculo entre ese estatus igualitario común y las diferentes desigualdades sociales que no solo conviven con esa igualdad básica, sino que son perfectamente compatibles, ¿no? Y esto es lo que va a intentar desarrollar Thomas Marshall, ¿no? Digo, Marshall se mete con una cuestión muy contraintuitiva. A nosotros nos parece que en los términos en los que va a plantear Marshall la cuestión, la ciudadanía, en tanto es una medida de igualdad, evidentemente es un principio opuesto y se contrapone a la desigualdad social, ¿no? Si todos somos ciudadanos, entendemos que eso nos hace merecedores de una cierta igualdad, ¿no? Que Marshall va a definir como de participación en el patrimonio común. Pero eso no siempre ha sido así, ¿no? Y un poco lo que Marshall va a intentar hacer es el recorrido histórico de esa igualdad que nosotros entendemos por ciudadanía, y en ese recorrido histórico va a demostrarnos contraintuitivamente que lo que parecía opuesto y contradictorio y que entonces diríamos es imposible que funcione, es todo lo contrario, ¿no? Que la igualdad de la ciudadanía funciona de manera tal que permite la reproducción de la desigualdad social, ¿no? Y esta es un poco la hipótesis que guía al texto de Marshall, ¿no? Y él en un momento lo dice: la ciudadanía se convierte en la nueva arquitecta de la desigualdad social. Pero de todos modos, como verán en el texto, ese recorrido que lleva a que la ciudadanía sea la arquitecta de una nueva desigualdad social, es un recorrido sumamente complejo, es un recorrido que ha tenido diferentes etapas históricas y que incluso los propios elementos de la ciudadanía, vamos a ver, son un poco contradictorios entre sí, es decir, no es una idea perfectamente armónica ni que se ha desarrollado sin ningún tipo de inconveniente u obstáculo, sino que el propio desarrollo de la ciudadanía ha tenido efectos tanto en un sentido como en otro, podríamos decir, y acá adelantando un poco la hipótesis o una de las conclusiones de Marshall, y que los propios principios de la ciudadanía plantean unos límites a la igualdad social, ¿no? Entonces, para ordenarnos un poco, ahí dije como varias de las hipótesis y de las conclusiones, si se quiere, de las ideas centrales que recorren el texto de Marshall. Pero Marshall en concreto, sobre el principio, ¿no? Volviendo a esa introducción que hacía sobre Alfred Marshall, escribe casi 80 años después y dice, bueno, Alfred Marshall escribió esto hace 80 años y la verdad es que en los últimos años, sobre todo en los últimos meses, ¿no? Marshall está escribiendo muy sobre el filo de lo que quiere decir. Marshall dice, hace muy poco tiempo, los derechos sociales han sido admitidos dentro del concepto de ciudadanía, entonces esto cambia completamente el panorama, ¿no? Y ya lo que vio Alfred Marshall no es ni cerca lo que estamos viendo hoy, con lo cual corresponde hacerse de nuevo esa pregunta que se hacía Alfred Marshall, ¿no? Y entonces, como en esa suerte de volver a esa pregunta original que había hecho Alfred Marshall en 1873, Thomas Marshall va a formular 4 preguntas, ¿sí? La primera va a ser si siguen siendo compatibles esos sistemas que había descrito
Alfred Marshall de un sistema, digo, esos dos sistemas, por un lado un sistema de igualdad básica, ¿sí? Y un sistema de desigualdad. Thomas Marshall va a decir que sí, que siguen siendo compatibles, y esto es lo contraintuitivo que señalaba hace un ratito, y no solo que son compatibles, sino que la ciudadanía es hoy la arquitecta de la desigualdad social. Vamos a entender eso en un rato cuando entremos más de lleno en el tema. La segunda pregunta que se hace Thomas Marshall tiene que ver con la posibilidad de lograr esa igualdad social sin interrumpir el principio del libre mercado, ¿no? Que era la preocupación de Alfred Marshall, y que Alfred Marshall en 1873 había contestado afirmativamente, ¿no? Había dicho sí, la igualdad, esta igualdad básica, que recuerden, no es la igualdad socioeconómica del comunismo. Cuando Alfred Marshall está pensando en hombres iguales, está pensando en una cierta civilización, ¿sí? En una cierta participación en lo que podríamos identificar como la cultura común, el patrimonio común de esa comunidad política. Entonces, cero socialismo. Alfred Marshall obviamente escribe contra el socialismo, ¿no? Entonces, Alfred Marshall dice, sí, es posible lograr esta igualdad sin que se interfiera con el principio del libre mercado. Thomas Marshall en 1949 va a decir, no, si queremos lograr esta igualdad, es evidente que el Estado va a intervenir en la esfera del libre mercado. Y ahí un poco Marshall, que escribe muy cerquita de Schumpeter, ¿no? Schumpeter escribía en el 43, Marshall escribe en el 49, tanto Marshall como Schumpeter van a decir esto: vivimos en sistemas socialistas, no en el sentido de vuelta, del sentido común que uno le atribuye al socialismo, ¿no? Que inmediatamente piensa en la Unión Soviética, sino en el sentido de planificación centralizada o estatal, o desde el Estado, de la economía, ¿sí? Que no fue solamente un rasgo exclusivo del socialismo existente, digamos, sino que impregnó también lo que se llamó el capitalismo de Estado, esa fase del capitalismo que surge a partir de la Segunda Guerra Mundial, en la cual el Estado juega un papel fundamental en la planificación de la economía, ¿sí? Que en general se entiende como el estado de bienestar o el estado keynesiano. En ese sentido, Marshall dice lo mismo que Schumpeter: esto es un sistema socialista, ¿sí? No en el sentido de que la propiedad privada haya sido abolida, sino en el sentido de que hay una planificación centralizada de la economía, que no solo rige esta competencia libre entre unidades plurales. Entonces, eso que Alfred Marshall decía que sí era posible, Thomas Marshall va a decir que no, no es posible. Si queremos lograr esa cierta igualdad, hay que interferir, es inevitable, mejor dicho, que se interfiera con el principio del libre mercado. Lo cual no quiere decir que se interrumpa por completo el libre mercado, ¿no? Entonces hay un juego, y este va a ser el truco, digamos, el problema. El libre mercado se ve limitado en un punto, pero nunca deja de funcionar. Y esa limitación, pero nunca dejar de funcionar, es justamente como la complementación que se da entre los dos sistemas, cómo los dos sistemas se alimentan mutuamente un poco. La tercera pregunta tiene que ver con la consecuencia del énfasis, del cambio de énfasis de los deberes a los derechos. Vamos a ver que en un principio la ciudadanía es entendida más en términos de deberes y no tanto de derechos. Y esto va a tener sentido ahora cuando avance un poco en la explicación. Y una cuarta pregunta, ¿sí? Que está vinculada con la primera, y que es si hay límites a ese avance igualitario que está viendo Marshall. Y Marshall va a decir, sí, existen límites a ese avance en la igualdad social, y lo paradójico es que son inherentes a los mismos principios que impulsan esa igualdad, ¿no? Los propios principios de la ciudadanía, que nosotros tenderíamos a pensar, bueno, generan igualdad, evidentemente, funcionan también produciendo desigualdades. Y esto es algo que a Marshall le parece central, ¿no? Él en un momento dice, debemos ser conscientes de que el principio de ciudadanía también genera desigualdades, ¿no? Es muy
ingenuo actuar bajo un supuesto distinto. ¿Significa esto que sea malo? No, ¿no? Y de hecho Marshall va a decir un poco que los beneficios que otorga el desarrollo de la noción de ciudadanía son mayores que estos perjuicios que genera. Pero llama a ser conscientes de que también tiene efectos desigualadores, ¿no? Y ahora vamos a poner un poco eso en discusión. La tercera pregunta, Néstor, era cuáles son las consecuencias del cambio de énfasis de los deberes a los derechos dentro del concepto de ciudadanía. Bien, entonces, habiendo planteado estas 4 preguntas, podemos hablar un poco de lo que es la ciudadanía para Marshall, ¿no? Y que ya ahí podemos hacer un paralelo. Bueno, lo que Alfred Marshall definía como ser un caballero, Thomas Marshall lo va a definir como ser un ciudadano, ¿sí? Y esa ciudadanía, vamos a ver, tiene, o mejor dicho, se puede dividir en 3 partes, en 3 elementos, ¿sí? Un elemento civil, un elemento político y un elemento social, que tienen un desarrollo histórico particular cada uno de esos 3 elementos, ¿sí? Pero antes de meternos con eso, un par de cosas más sobre la ciudadanía. La ciudadanía de la que habla Marshall es la ciudadanía moderna, tal cual nosotros la entendemos, ¿sí? Y en ese sentido es una ciudadanía nacional. Thomas Marshall la va a definir como el estatus igualitario de pertenencia a una comunidad, ¿sí? Es decir, es ciudadano aquel quien tiene los derechos y los deberes que le corresponden a todo aquel que sea reconocido como un miembro pleno de esa comunidad política, ¿verdad? Es decir, ser ciudadano, gozar de la condición de ciudadanía, es lo que me iguala a mí con el resto de mis cohabitantes, con el resto de los miembros de esa comunidad política. ¿Qué tenemos en común? ¿Qué nos iguala? Una igual distribución de deberes y derechos, ¿sí? Y esto es la noción de ciudadanía moderna. Y ahí, digo esto, y con esto cerramos esta reunión y entramos de vuelta. Ahí la palabra clave es estatus, ¿no? Porque Marshall después lo va a utilizar en otros sentidos. Cuando uno dice estatus, se está refiriendo a un estado común de un grupo de individuos, ¿sí? Y entonces la ciudadanía moderna es un estatus igualitario reconocido a un gran número de personas, ¿no? Es lo que una comunidad nacional tiene en común, lo que todos sus miembros tienen en común. Y es esta igual distribución de derechos y deberes. Ahora bien, estatus también existían antes, digo, la distinción en estatus de la sociedad era previa al desarrollo de la noción de ciudadanía moderna. Sí, estatus quiere decir estado. Entonces, básicamente el estatus era el estamento de la sociedad medieval, ¿no? Cuando la Revolución Francesa se inicia con el llamado a los estados generales, no es otra cosa que la convocatoria a los diferentes estamentos en los que estaba organizada la sociedad. Esos estados, ¿no? Esos grupos de individuos compartían un estatus, ¿sí? Los plebeyos compartían un estatus que los igualaba entre sí y que implicaba un cierto conjunto de deberes y derechos, ¿no? La realeza y el clero también compartían estatus, ¿sí? Que implicaban entre ellos unos ciertos deberes y unos ciertos derechos. ¿Cuál es la diferencia? No había un estatus universal, en el sentido, en el sentido en que nosotros entendemos la ciudadanía moderna. Es decir, el estatus era una medida de desigualdad, dice Marshall. Era lo que distinguía a las diferentes clases de la sociedad. Y en ese sentido, decir estatus era decir un conjunto de derechos y deberes, pero acotados a una parte de la sociedad, no a todas. No había nada que uniera a todos los miembros de esa sociedad, como sí lo va a haber con la noción de ciudadanía moderna.
¿no? Entonces, con esto cerramos este bloque. Digo, me parece importante hacer esa digresión sobre la noción de estatus, porque después vamos a volver sobre esto, ¿no? Pero la idea es esa, que la ciudadanía moderna implica una igualdad de derechos y deberes para todos los miembros de una comunidad, sin distinción, como lo había antes dentro de la sociedad corporativa. Bueno, continúo con lo que estaba desarrollando. Decía entonces, para Marshall, la ciudadanía es este estatus igualitario de pertenencia a una comunidad, y en ese sentido se contrapone a la organización medieval de la sociedad, ¿no? A la organización feudal, que entendía a la sociedad como un cuerpo, o como un cuerpo, en el que los diferentes estamentos funcionaban como órganos, ¿no? Y tenían una parte asignada. Un poco un comentario, ¿no? Antes de seguir con lo que estaba diciendo con el texto, que quería hacerles un poco lo que están planteando tanto Bendix como Marshall, como el sentido de esta unidad, ¿no? que tenemos de ciudadanía y representación, es que si en la unidad pasada vimos el desarrollo del concepto de democracia, ¿no? y vimos cómo la democracia moderna surge en consonancia o en concomitancia con varios desarrollos globales de suma importancia, ¿no? Como el desarrollo del Estado Nacional, del capitalismo como sistema económico a nivel mundial, etcétera. Todo esto que estamos discutiendo, de lo que se trata en principio es del pasaje de la sociedad feudal a la sociedad moderna, ¿no? A la sociedad burguesa. Y lo que es fundamental de lo que estamos hablando en el fondo es de un pasaje de una sociedad que se organizaba no en torno del individuo, sino en torno de los estados de esa sociedad, de los estamentos, ¿no? De estos órganos de la sociedad corporativa. Pasamos de una sociedad de una sociedad corporativa a una sociedad que ya no está organizada en torno a estamentos, sino que se organiza en función de esta creación espectacular que es el individuo, ¿no? Y esto es por ahí lo difícil de entender de estos textos, y creo que tiene que ver mucho con su trayectoria y su formación previa, ¿no? Porque yo, por ejemplo, cuando yo me enfrenté a esta situación de pensar que antes de la modernidad no existía tal cosa como el individuo, no era pensable, me di cuenta que mi formación secundaria en ese sentido había sido bastante defectuosa, y que, nada, esto implica como una mirada muy, muy crítica, ¿no? Con una capacidad de hacer una crítica muy grande y entender que lo que nos es común y a lo que estamos acostumbrados muchas veces no fue así, y que hay todo un recorrido histórico de cómo llegamos a entender las cosas como las entendemos hoy, pero que no siempre fue así, ¿no? Entonces, de lo que estamos hablando con esta unidad y con estos textos es del paso de una sociedad corporativa, de una sociedad organizada en cuerpos, a una sociedad liberal, organizada en torno al individuo y a esta noción, ¿no? de sujeto independiente, autónomo, dotado de razón y entonces de responsabilidad. Estamos yendo básicamente siempre a lo mismo, ¿sí? Lo que importa es o el individuo o el grupo social al cual pertenece, ¿no? Y estamos asistiendo a ese pasaje de una sociedad en el cual el individuo no existe y lo que existen son estamentos, son niveles de la sociedad, a una sociedad donde lo que hay es el individuo y nada más, ¿no? Y eso es un poco, y ahí respondo, si se quiere, un poco a la cuestión que me habían planteado de Bendix, de los principios funcionales y plebiscitarios, ¿no? El principio funcional tiene que ver esto con que hay una mediación de corporaciones, de gremios, de asociaciones que median entre la persona y el poder, mientras que en el principio plebiscitario es
como nosotros entendemos las democracias hoy, ¿verdad? Sin representación, es decir, como una relación directa entre el ciudadano y el Estado a través del voto. Justamente ese principio plebiscitario no podría existir en una sociedad que no le reconoce al individuo la preeminencia sobre el grupo, ¿no? Lo que hay es una representación funcional, hay representación de intereses agrupados por sectores de la sociedad, ¿no? El interés del individuo no es concebible. Entonces, eso, nada, por ahí les complica un poco más el panorama, pero me parece que lo que hay que tener en cuenta cuando se leen esos textos es que estamos pensando eso, el pasaje de la sociedad feudal a la sociedad moderna. Fin de mi comentario. Volviendo a esto que estaba diciendo de la ciudadanía de Thomas Marshall. Él va a decir, bueno, entonces la ciudadanía moderna es el resultado de un proceso doble, de un proceso de fusión geográfica, ¿sí? De unidades políticas pequeñas en cada vez mayor medida hasta alcanzar la dimensión de los estados nacionales, y de separación funcional, en el sentido de que ese contenido del estatus igualitario, que ahora vamos a ver es variable, ¿no? Va cambiando con el tiempo, es variable en un sentido histórico. El contenido de esos derechos de ciudadanía en un principio eran atendidos por unas pocas instituciones simples, indiferenciadas, ¿sí? Y a medida que se desarrollan los estados-nación, van surgiendo instituciones específicas para atender a esos diversos derechos de ciudadanía. Entonces lo que tenemos es el pasaje de unas instituciones locales y generales, ¿sí? Como podía ser, por ejemplo, la asamblea de una aldea, como veíamos la clase pasada con Colomer, a instituciones que son cada vez más, en mayor medida, nacionales y especializadas, ¿no? Hay una reconfiguración institucional, y eso es interesante porque lo que dice Marshall es que en un principio esta distinción que él hace entre los elementos de la ciudadanía, ¿no? Entre los elementos civil, perdón, vuelvo un ratito, así no queda todo muy desordenado. Clara me pide si repito lo del proceso doble. Esto de que la configuración de la ciudadanía moderna implica un doble proceso. Por un lado, un proceso de fusión geográfica, ¿no? Las instituciones que se ocupaban de estos derechos de ciudadanía en principio eran locales, y eran regionales, eran limitadas, y la tendencia es a ir creciendo, a ir agregándose hasta desembocar en los estados nacionales que conocemos hoy. Y el otro proceso es de separación funcional, ¿sí? En un principio había unas instituciones que no estaban diferenciadas, ¿no? Que, por esto que estaba por decir, ¿no? Para Marshall, en un principio, esa distinción entre elemento civil, político y social no existía. De hecho, es como una herramienta sociológica que él utiliza para poder estudiarlo, ¿no? Pero él dice, en un principio los derechos de ciudadanía estaban indiferenciados, no había esta distinción que podemos hacer hoy, y en ese sentido eran atendidos por unas pocas instituciones indiferenciadas, ¿no? Que se ocupaban de todo. Y a medida que no es como un proceso de doble explicación, a medida que las unidades políticas se van haciendo más grandes, las instituciones cada vez pueden abarcar menos, y entonces, ¿qué se produce? La especialización, es lo que decía Weber con la lógica de la burocracia, ¿no? Entonces, ese doble proceso hace que la ciudadanía moderna dependa de instituciones nacionales y especializadas, esto es, instituciones que cubren un territorio nacional y que están separadas funcionalmente, ¿sí? Para atender a los derechos civiles, que ahí vamos a tener, ¿no? Los tribunales, dice Marshall, a los derechos políticos, que ahí vamos a estar hablando de los parlamentos y de los gobiernos locales, y para atender a los derechos sociales de esa ciudadanía, que ahí estamos hablando de servicios sociales y de educación, básicamente, ¿no? Entonces, ese proceso doble para llegar a la ciudadanía moderna.
lo que estaba por decir, entonces tenía que ver con esto, ¿no? Que en un principio esos tres elementos que él identifica como parte de la ciudadanía no estaban diferenciados y que su divergencia es una cuestión histórica, ¿no? Y que dice recién se empiezan a juntar, o sea, los distintos componentes de la ciudadanía discurren por caminos diversos durante varios siglos y recién comienzan a eh, converger de nuevo en el concepto de ciudadanía moderna recién en los siglos XVIII, del siglo XVIII al XX, ¿no? Ahí él establece la cronología de, bueno, primero los derechos civiles, más o menos de finales del siglo XVII, principios del XVIII, hasta 1832, ¿no? Como ahí, que es el año que ya veíamos con Colomer, cuando se produce la primera extensión del derecho de sufragio. Una segunda fase de derechos políticos, ¿no? Que se extiende más o menos desde esa fecha hasta comienzos del siglo XX, en Inglaterra siempre, ¿verdad? Y una tercera fase que sería la de los derechos sociales, ¿no? Que ahí sí estamos hablando del siglo XX y que vamos a ver es bastante problemático para la noción de ciudadanía. Entonces, están estos tres elementos, ¿no? Bueno, un poco creo que ya lo hemos discutido cuando hablábamos de la democracia. Los derechos civiles son aquellos que hacen a la libertad individual, ¿sí? El derecho a pensar lo que yo quiero, a decir lo que yo quiero, a asociarme con las personas que yo quiera, a moverme por donde yo quiera, ¿sí? Todos esos derechos que delimitan una libertad personal inviolable, ¿no? La libertad de prensa, de pensamiento, de culto, de asociación, etc. Y uno que está entre ellos, pero que se distingue un poco, que es más importante, dice Marshall, que es el derecho a recurrir a la justicia, ¿no? Que es como un metaderecho. Si alguno de esos derechos no se cumplen, se me reconoce a mí como ciudadano el derecho de recurrir a los tribunales para reclamar por el cumplimiento de ese derecho, ¿no? Por ejemplo, si yo no tengo garantizada mi libertad de expresión. Los derechos políticos obviamente tienen que ver con el sufragio y con la participación en las decisiones colectivas vinculantes. De esto no voy a decir mucho porque la verdad es que ya lo vimos bastante con Colomer, ¿sí? Y es lo que estuvimos charlando también bastante en la unidad 2 y lo vamos a seguir charlando, entonces me interesa por ahí más concentrarme en los derechos sociales, que es la parte más problemática de este texto. Pero antes de entrar en los derechos sociales, ¿no? y que, para decirlo rápidamente, son aquellos que tienen que ver con la garantía de un cierto nivel de vida, de una cierta condición socioeconómica desvinculada del valor de mercado del individuo, ¿no? La idea de que no importa a cuánto pueda vender mi fuerza de trabajo, tengo derecho a disfrutar de un cierto nivel de vida, que no es otro que el nivel de vida, digamos, de la comunidad política. Es decir, como miembro de esa comunidad política, yo tengo el derecho a participar de ese patrimonio común, dice Marshall, que es un patrimonio tanto material, ¿sí? Es decir, yo tengo derecho a tener una calidad de vida en términos materiales más o menos acorde a lo que posee la comunidad, ¿sí? Pero también inmaterial, intangible, ¿no? También tengo derecho a participar en esa cultura nacional, en esa conciencia nacional que se va creando. Eso sería un poco lo que Marshall entiende por derechos sociales, ¿no? Y entonces ahí dice cuáles son las instituciones asociadas. Bueno, evidentemente las instituciones de seguridad social y la educación obligatoria. Antes de entrar de lleno en los derechos sociales, dos comentarios sobre los derechos civiles y los derechos políticos. Los derechos civiles, dice Marshall, en realidad estamos hablando de, a ver, lo que Marshall dice, para que se entienda lo que voy a decir, es que la ciudadanía es este estatus que nos iguala a todos, ¿sí? Y que nos iguala en tanto nos
otorga igual cantidad de derechos y deberes. Ahora bien, esos derechos y deberes que forman parte del concepto de ciudadanía no siempre son los mismos, van variando, ¿no? Entonces, en un momento, dice Marshall, ser ciudadano era solamente gozar de derechos civiles, ¿no? Entonces, cuando uno hablaba de la ciudadanía en los principios del siglo XVIII, estaba hablando de tener reconocidos estos derechos civiles y nada más, ¿no? Entonces, esa libertad que otorgaban los derechos civiles, dice Marshall, es lo que se va extendiendo cada vez más, ¿no? Y que lo que empieza siendo un privilegio de las poblaciones más acomodadas, si se quiere, en los burgos de la sociedad feudal, empieza a extenderse cada vez más, ¿no? Y lo que genera es esta libertad individual que atenta contra la organización corporativa de la sociedad, ¿no? En ese sentido, la ciudadanía definida en términos de los derechos civiles equivale a decir libertad. Y equivale a decir libertad en el sentido en que lo contraponemos a la sociedad feudal, ¿sí? Que era una sociedad organizada estamentalmente y donde regía el principio de herencia. Si uno nacía plebeyo, moría plebeyo; si uno nacía dentro de la realeza, nada, perpetuaba esa organización estamental que era rígida, ¿sí? Y que no permitía la movilidad social, que la restringía fuertemente. En ese sentido, la exención de la ciudadanía en términos de derechos civiles es esta ampliación de la esfera de la libertad individual, de la consolidación del individuo como, como núcleo, como nudo fundamental de la modernidad, ¿sí? De lo cual se sigue un poco los derechos políticos, dice Marshall, ¿no? Porque el derecho político en realidad era un privilegio que era reconocido a unos pocos, ¿sí? No era un derecho. De vuelta, cuando estábamos hablando de ciudadanía en términos de derechos civiles, uno decía ciudadano y no pensaba que esa persona tuviera derechos políticos por el hecho de ser ciudadano, ¿no? Era ciudadano porque tenía derechos civiles. Podía además gozar de derechos políticos, ¿sí? Era un privilegio. Ahora bien, en la medida en que los derechos civiles le reconocían a cada sujeto la capacidad de actuar como una unidad independiente, dice Marshall, nada les impedía adquirir derechos políticos, ¿no? Los derechos políticos eran un privilegio en el sentido de que estaban restringidos a, por ejemplo, los propietarios o los que podían demostrar cierta renta, ¿no? Como veíamos con Colomer la clase pasada. Ahora bien, desde el momento en que esa organización estamental de la sociedad ya no funciona, ¿no? Desde el momento en que la extensión y la consolidación de la libertad del individuo han minado por completo esa organización rígida de la sociedad corporativa, nada le impide al individuo desarrollar, ¿no? su iniciativa personal en el campo laboral. Es decir, cada uno es libre de trabajar y enriquecerse, ¿no? A todos se les reconoce el derecho de actuar libremente como una unidad independiente en el campo económico, y en ese sentido todos tienen el derecho de enriquecerse, de adquirir riqueza, ¿no? Y en ese sentido de adquirir derechos políticos. Si yo trabajo y logro en algún momento comprar un campo, bueno, eso significa que se me va a haber reconocido el derecho a participar en la actividad política. En ese sentido, ¿no? Lo que pasa, dice Marshall, es que se da una convergencia entre lo que los derechos civiles permiten hacer. Bueno, me puedo organizar, puedo desarrollar autónomamente mi actividad laboral, lo cual me permite enriquecerse, y además estos derechos civiles, como la libertad de expresión o la libertad de asociación, me facultan a mí para, por ejemplo, formar un partido político y participar en las elecciones, ¿no? Entonces los derechos políticos son un poco una deriva de los derechos civiles, y vimos con Colomer cómo esos derechos políticos se van extendiendo en el tiempo, ¿no? Y ahora lo podemos pensar también desde esta óptica de la ciudadanía. De hecho, es como un buen ejercicio volver a leer Colomer después de haber leído Marshall. Ahora bien, hasta acá todo lindo, los derechos civiles, los derechos políticos, ¿no? Una cosa que
que estaría bueno aclarar hasta este momento es que esos derechos, ¿no? Lo que apuntan es a esta libertad individual, a esta preeminencia del individuo, y en ese sentido, dice Marshall, son completamente amistosos con el capitalismo, ¿no? El capitalismo que se basa en este individualismo y en esta igualdad formal entre individuos, ¿no? Y con esto voy un poco a las preguntas que me hacían sobre la relación entre los derechos civiles y la desigualdad, y los derechos civiles y la prohibición de los gremios. Bueno, a medida que se empieza a hacer extensiva esta idea de la libertad individual, ¿no? Y a medida que se le reconoce a cada vez mayores sectores de la población estos derechos civiles, lo que se hace es declarar que todos los hombres son libres e iguales, y por ende, en esa calidad de libres e iguales, sobre todo de iguales, ¿no? Dice Marshall, lo que dejan de funcionar son los motivos por los cuales antes se protegía a ciertas categorías de individuos, ¿no? Por ejemplo, los plebeyos, los siervos, vayamos a los siervos, que es un ejemplo más claro, ¿no? Los siervos en la sociedad feudal evidentemente no gozaban de derechos civiles, no eran libres en tanto individuos, pero como no eran libres, como no podían valerse por sí mismos, como no se les reconocía esa independencia, eran entonces estaban sujetos a una protección por parte de aquellos que sí lo eran, ¿no? Y entonces el siervo dependía de su señor, y el siervo no era libre, pero a cambio gozaba de la protección, y más importante, gozaba de un cierto nivel de vida, ¿no? De unas ciertas condiciones socioeconómicas derivadas de ese estatuto de siervo. Cuando los derechos civiles se consolidan, ya no tenemos siervos y señores, lo que tenemos son individuos, ¿no? Entonces, ya no hay, digo, y acá el problema es que los derechos civiles crean una igualdad formal que es facultativa, ¿no? Y esta era otra de las consultas que me hacían. ¿Qué quiere decir que los derechos civiles sean facultativos? Quiere decir que a nosotros se nos reconocen esos derechos, pero que está en nosotros ejercerlos o no. Por ejemplo, yo tengo reconocido mi derecho a la libre expresión. Yo puedo decir lo que quiera. Ahora bien, yo tranquilamente puedo no decir nada y elegir no hacer uso de ese derecho. En ese sentido, los derechos civiles son facultativos. Digamos, en un primer sentido, así los derechos civiles son facultativos. También son facultativos en el sentido de que esos derechos asignan una capacidad formal sin decir nada acerca de la capacidad real, ¿no? Entonces, ahí Marshall, muy irónicamente, en una parte del texto, reconoce esto. De hecho, había marcado una cita que es muy clara y que se las voy a leer. Bueno, no estoy pudiendo encontrar. Pero lo que quería decir, perdón, era que esos derechos civiles lo que dicen es que vos tenés un cierto derecho, pero no dicen nada si vos podés cumplir con ese derecho o no, ¿no? Por ejemplo, todos tenemos derecho a la propiedad privada. Ahora, que cada uno pueda llegar a adquirir una propiedad es otra discusión, digamos, ¿no? Es un problema que los derechos civiles no abordan. En ese sentido es que van estas consultas que me hacían, ¿no? Si todos los individuos son iguales, la constitución de gremios interferiría con esta relación entre individuos iguales, ¿no? Porque sería la constitución de un diferencial de poder que ignoraría esta igualdad. Entonces, si ya no hay diferencia entre empleador y empleado, entre proletario y burgués, ¿no? Porque formalmente son iguales, no hay razón para sostener los gremios, que eran una organización feudal, ¿no? Y que agrupaba a los miembros de ciertas profesiones, ¿no? Y en ese sentido, ahí había sí una organización corporativa, ¿no? Las corporaciones, los gremios, decidían, no es que decidían,
controlaban la asignación de ciertas tareas a ciertos grupos de la sociedad, ¿no? En este sentido de que cada parte de la sociedad cumplía una función dentro del organismo de la sociedad. Entonces, no era que el individuo, que no existía, ¿no? Como pero digamos, la ficción del individuo en la Edad Media no era que podía elegir dónde trabajar. Trabajaba según dónde hubiera nacido en su lugar en la sociedad, ¿no? Entonces, lo que... Y para garantizar ese orden, no era que existían los gremios para controlar y hacer efectivo ese orden. Cuando ese orden se disuelve y lo que hay son individuos libres e iguales, los gremios ya no tienen razón de ser, de hecho perturban esa igualdad. Entonces, en un primer momento, ¿no? El impulso de los derechos civiles hace que reducidos o sean combatidos, ¿no? Con esa excusa de se está interfiriendo con, se está perturbando, digamos, la igualdad que reconocemos que es positiva de la ciudadanía. Y la otra consulta referida a derechos civiles y desigualdad tenía que ver con esta confusión que surgió en el teórico. Casualmente yo soy el que hizo esa guía de preguntas, así que ustedes están en una posición privilegiada para escucharme de primera mano. Dialogué con Miguel sobre esa pregunta y terminamos acordando que, o sea, yo le di mis razones de por qué la había formulado, y él me reconoció que explicada de esa manera estaba bien y que por ahí lo que faltaba era hacer un poco más claro el vínculo con el contexto socioeconómico, ¿no? Los derechos civiles generan desigualdad, efectivamente, ¿por qué? ¿Por qué esto? Porque barren con la protección que existía antes de los estamentos feudales. Y al barrer con esa protección, se coloca a todos los individuos en una posición de igualdad formal que no se corresponde con una igualdad real, ¿no? Entonces, ese debilitamiento de los mecanismos de protección hace que esto, ¿no? que está un poco planteado en la pregunta, que al tiempo que la afirmación de los derechos civiles tiene consecuencias que nosotros podemos calificar como positivas o deseables, también genera un incremento de la pobreza y la desigualdad, y lo que me marcaba Miguel es que hay que entender que eso se da en el contexto de, el Estado, del desarrollo, digamos, del Estado Nacional y sobre todo del capitalismo industrial. Entonces, para resolver un poco esa consulta, esa duda, diría que la pregunta en sí está bien si ustedes lo linkean con los cambios en la estructura socioeconómica que se estaban dando como trasfondo de eso. Quedan 10 minutos, así que voy a acelerar un poco el texto de Marshall. Marshall entonces, ¿no? Nos plantea estos tres elementos de la ciudadanía, nos habla de cada uno de ellos, y lo que dice es que paulatinamente, ¿no? La afirmación de los derechos civiles hace que se comiencen a considerar también parte de la ciudadanía los derechos políticos, ¿no? Proceso que se consuma en Inglaterra en la década del 20, básicamente, como veíamos con Colomer, ¿no? Y que hasta ese entonces la ciudadanía básicamente tenía que ver con derechos civiles y políticos, pero no con derechos sociales, ¿no? Y lo que va a decir es que a fines del siglo XVIII, de hecho, la ciudadanía, tal como la entendemos hoy con estos tres elementos, ¿no? Se divide contra sí misma. Y este es un momento clave del texto, porque ahí va a decir que los derechos civiles y políticos, por un lado se corresponden, no se ponen del lado de lo nuevo, dice él, se corresponden con esta idea individualista, pluralista de la sociedad, con este principio plebiscitario que habla Bendix, mientras que los derechos sociales, entendidos como el derecho a un cierto nivel de vida desvinculado del valor de mercado de las personas,
se pone del lado de lo viejo, ¿no? Y en este sentido lo podemos pensar, bueno, es el derecho a gozar de un cierto nivel sin importar cuál sea su ocupación, cuál sea su valor monetario, cuál sea su renta monetaria, va a decir Marshall, para definir eso, ¿no? Y eso tiene que ver evidentemente con una concepción más propia de una sociedad feudal, de una sociedad corporativa, que de una sociedad plebiscitaria, si se quiere, ¿no? La idea de que por pertenecer a ciertos grupos se tiene el derecho a un cierto nivel de vida. Lo que va a decir Marshall es que esos derechos sociales no es que no existían, existían y estaban vigentes, pero no eran concebidos como parte de la ciudadanía. Esto es importante que ustedes comprendan, me parece, y que es un poco problemático en el texto de Marshall, ¿no? La ciudadanía no siempre quiere decir derechos civiles, políticos y sociales. La ciudadanía en 1949, y podemos decir en adelante, aunque podamos plantear la pregunta, ¿no? La ciudadanía en 1949 incluye elementos civiles, políticos y sociales. Ahora bien, si hablamos de ciudadanía en el siglo XVIII, estamos hablando de una ciudadanía civil. Estamos hablando de una ciudadanía hacia fines del siglo XIX, ahí ya estamos hablando de una ciudadanía civil y política. ¿Sí? ¿Existían los derechos sociales al tiempo que existía esa ciudadanía civil y política? Sí, pero justamente los derechos sociales eran entendidos como no parte de esa ciudadanía, ¿no? Y de hecho eran entendidos como sustituto de esa ciudadanía, ¿no? La ciudadanía se asentaba sobre el reconocimiento de que el individuo podía valerse por sí mismo, ¿no? De que era libre e independiente. Los derechos sociales se van a otorgar justamente a aquellos que no son libres e independientes, ¿no? Entonces, ¿quiénes van a tener derechos sociales? Las mujeres, los niños, los indigentes, los locos, y todas aquellas categorías que la sociedad en ese momento designa como personas que no pueden valerse por sí mismas. Y en ese sentido, dice Marshall, los derechos sociales no forman parte de la ciudadanía, sino que son su reverso. Se tiene derechos sociales cuando no se es ciudadano, ¿no? Y ahí eso quiere decir que la ciudadanía se divide contra sí mismo. Y que es una frase que tiene sentido si nosotros pensamos que la ciudadanía tiene esos tres elementos, ¿no? Ahora, en el siglo XIX claramente no se pensaba que la ciudadanía estaba dividida contra sí misma. Se pensaba que la ciudadanía funcionaba perfecto porque constaba de derechos civiles y políticos, y por el otro lado discurrían una serie de derechos sociales, ¿no? Que tenían que ver con esas instituciones como la Poor Law, que eran más vestigios del sistema corporativo. Ahora bien, esa distinción, ¿no? que funcionaba empieza a arrojar ciertos problemas. Y el primer atisbo de esa tensión va a ser la educación obligatoria. Néstor pregunta si es en el siglo XVIII cuando se ve los derechos sociales como opuestos a la ciudadanía. Sí, yo diría que desde el momento en que la ciudadanía moderna no empieza a entenderse como contrapuesta a la organización corporativa de la sociedad, ocurre esto que dice Marshall, que los tres elementos de la ciudadanía van por caminos diferentes, ¿no? Y la parte civil y la parte política como que se acoplan. La que primero se acopla al concepto de ciudadanía, que es, de vuelta, este estatus igualitario, ¿no? Es la parte civil. Después se acopla la parte política y ahí, durante ese momento, digamos, los derechos sociales existen, pero van por un camino distinto al de la ciudadanía, ¿no? Y son vistos como opuestos, justamente. Tienen derechos sociales los que no son ciudadanos. Y en el siglo XX lo que va a decir Marshall es que finalmente los derechos sociales vuelven a ingresar al concepto de ciudadanía y eso tiene consecuencias relevantes para lo que quiere estudiar él, que es el impacto de la ciudadanía en la clase social, ¿no? Que eso es lo que quería plantear y todavía no llegué. Juan Manuel pregunta, ¿ese desacople de la parte social tiene que ver con la desigualdad post-feudalismo? Claro, es decir, los derechos sociales son vistos como sustituto de la ciudadanía, porque ciudadano es aquel que puede valerse por sí mismo, ¿no? Entonces,
un poco la misma argumentación que con respecto a los gremios. Si vamos a asegurar a cada uno un cierto nivel de vida, sin importar su capacidad para valerse en el mercado, bueno, se está rompiendo con esta igualdad que reconocimos, ¿no? Se está violando ese principio, ese estatus igualitario. En ese sentido, en un primer momento, los derechos sociales son negados. Ahora bien, a lo que iba es que esa lógica comienza a minarse con la educación obligatoria, ¿no? Que empieza a ser pensada con esta lógica sustitutiva, dice Marshall. Educación se les da a quienes no son ciudadanos, ¿no? A los niños, básicamente. Pero ese caso particular de la educación obligatoria, dice Marshall, tiene consecuencias directas para la ciudadanía, ¿no? En parte, un poco lo que preguntaba Clara en el Classroom, si no me equivoco, es que efectivamente la educación es no solo un derecho personal, dice Marshall, sino también una obligación. Ya no solo personal, es decir, yo no estoy obligado a educarme porque cuando soy niño, porque mi futuro adulto me lo reclama, sino porque esa obligación es una obligación social, dice Marshall, ¿no? Y el punto es que ese reconocimiento hace que empiecen a reingresar los derechos sociales en el concepto de ciudadanía, ¿no? Este derecho social, que era el de la educación, que se daba a aquellos que no gozaban del estatus de ciudadano, empieza a ser conceptualizado como un prerequisito de la ciudadanía, ¿no? Entonces, ahí es donde se cifra la capacidad de intervención del Estado, ¿no? Por eso los dos Marshall van a decir, por eso que el Estado obligue a los ciudadanos a educarse no es incompatible con los derechos civiles, no es incompatible con esta esfera de libertad individual, porque justamente esa obligación es lo que después crea esa esfera de libertad individual, ¿sí? Bueno, voy a continuar, así terminamos lo antes posible y no se les hace demasiado largo. Todo esto que dije hasta acá, no sé si estuvieron siguiendo el texto, pero básicamente son las primeras 15 páginas del texto de 50 que tienen de Marshall. Todo esto que dijo Marshall tiene que ver con definir la noción de ciudadanía, ¿no? Y hacer este recorrido histórico para ver cómo esos elementos han ido interactuando entre sí, primero qué son cada uno, ¿no? Y después cómo su incorporación histórica en la noción de ciudadanía ha ido modificando esta noción. Ahora bien, el texto de Marshall se llama Ciudadanía y Clase Social, ¿no? Entonces, hasta acá no dijimos nada de la clase social. A Marshall no le interesa tanto la clase social, de hecho va a decir, para mí la clase social es una variable dependiente, ¿no? A mí lo que me importa es la ciudadanía, y quiero ver qué impacto tiene la ciudadanía sobre la clase social. Esa es la pregunta central de Marshall. Y es una pregunta muy interesante porque hasta ahora hemos definido a la ciudadanía como un principio de igualdad, ¿sí? Como aquello que nos iguala por una misma distribución de derechos y deberes a todos los miembros de una comunidad, mientras que cuando hablamos de clase social estamos hablando de un sistema de desigualdad, ¿no? Aquello que nos diferencia en función de la estructura económica, digamos rápidamente. Dice Marshall, hay dos tipos de clase, ¿no? O se puede entender a la clase de dos maneras. Una que tiene que ver con una organización más feudal, más corporativa, más estamental. Acá clase quiere decir estamento, ¿no? Y está basada más en la costumbre y en el hábito que en otra cosa, ¿no? Y en ese sentido forma parte de esta concepción, ¿no?, organicista de la sociedad, donde cada clase cumple una función y ocupa un lugar determinado y fijo en la sociedad. Ese es como el concepto medieval de clase. Ahora bien, tenemos una segunda clase que es la clase tal como la define Marx, ¿no? Como esa posición en la estructura económica que uno ocupa, ¿no? Y que está definida por una interacción de diferentes mecanismos, ¿no? La economía, la educación,
y Marshall menciona un tercero que ahora no me sale, pero a lo que va es que la clase no es un fenómeno esencial, no es un fenómeno con existencia en sí mismo, sino que es el resultado de la interacción de otros mecanismos, ¿no? Y en ese sentido, la clase moderna, la clase social entendida en un sentido marxista, digámoslo, es fundamentalmente diferente de la clase entendida en un sistema medieval, porque básicamente rompe con el principio de la herencia, ¿no? Con el principio de esta rigidez y de esta inmovilidad social. Lo que va a decir Marshall es que tanto la clase en la sociedad feudal como en las sociedades modernas es una medida de desigualdad, ¿sí? Ambas señalan la desigualdad social, pero es una desigualdad diferente. Mientras que la desigualdad de la clase social en el medioevo era una desigualdad total, absoluta, en el sentido de que no había movilidad social y que los términos eran muy rígidos, la desigualdad moderna es una desigualdad abierta, si se quiere, ¿no? Y que de hecho, Marshall dice, es hasta deseable, ¿no? Yo estoy leyendo mucho Foucault, el último Foucault, que habla de la gubernamentalidad y del neoliberalismo y del gobierno como forma del poder, y esto es muy Foucault, ¿no? En el sentido de que la desigualdad social de las clases sociales es deseable, ¿no? Cumple una función. Y esa función es de ser un incentivo para la iniciativa del individuo, ¿no? Si yo, básicamente esto, bueno, si yo trabajo más y gano más, puedo tener una mejor posición social, puedo tener un mejor nivel de vida. Entonces, esa organización en clases hace o genera un incentivo para la actividad económica. En ese sentido es deseable. Ahora bien, lo que no es deseable es que esa desigualdad social se vuelva excesiva, ¿no? En algún momento Marshall dice, es deseable la pobreza, pero la verdad es que nadie se merece ser pobre. Entonces hay una suerte como de regular ese fenómeno de la desigualdad social. Que decía, en un primer momento surge con esto de la educación obligatoria, ¿no? Bueno, si vamos a formar, o si vamos a actuar sobre la base de individuos que gozan de derechos de ciudadanía, primero hay que generar esos individuos, ¿no? Entonces hay un derecho de la comunidad a intervenir en ese proceso, pero que también surge de otros desarrollos inherentes al capitalismo, ¿no? La aplicación de un capitalismo industrial salvaje, como decía, y estoy pensando en esa Inglaterra industrial, ¿no? De las fábricas y el humo negro y la contaminación, esa imagen muy de ¿vieron Sweeney Todd, el musical con Johnny Depp? Bueno, esa Inglaterra industrial, fabril, muy poco beneficiosa para los trabajadores, evidentemente, no solo porque trabajaban todo el día, sino en condiciones de explotación terribles y de miseria de vida en base a esto que había permitido, ¿no?, el desarrollo de los derechos civiles. Ese mismo capitalismo va generando consecuencias que cada vez más es necesario que el Estado se haga cargo, ¿sí? Esa indigencia para la cual surgen estos derechos sociales, ¿no? Las pensiones, pero también consecuencias, consecuencias asociadas a la contaminación, bueno, a la generación de diversos problemas, ¿no?, que no se podían resolver con el libre mercado. Entonces, esa voluntad de aceptar y mitigar la desigualdad social, en un primer momento se encara, ¿no?, pero no como parte de los derechos de ciudadanía. Y acá estamos en lo que hablábamos recién, ¿no? Por un lado tenemos los derechos civiles y políticos, y por el otro lado estos derechos sociales, pero que todavía no forman parte del concepto de ciudadanía, y que están pensados más bien en función de mitigar la lucha de clases. ¿Qué está diciendo Marshall hasta acá? Que la noción de ciudadanía hasta comienzos del siglo XX no incluía derechos sociales, pero ya marcaba el camino de lo que iba a ser el desarrollo de esa noción de ciudadanía en el siglo XX, ¿no? Y eso
lo que quiere decir es esto, ¿no? Como, bueno, no están todavía formalmente reconocidos como parte de la noción de ciudadanía, pero ya se puede ver que esto va a terminar siendo incluido en los derechos de ciudadanía, ¿no? Y un poco, antes cuando hablaba de estatus, vieron que decía que la ciudadanía es este estatus igualitario, la inclusión de los derechos sociales en la ciudadanía va a tener consecuencias fundamentales y distintivas, diría, para Marshall, pero a su vez también no va a acabar con la desigualdad social, ¿no? Esto es un poco lo que quiero decir. Una vez que esos derechos sociales, que hasta entonces eran concebidos como sustitutos de la ciudadanía, una vez que sean incluidos en la noción de ciudadanía, va a ocasionar una transformación muy relevante en lo que hace a la intervención del Estado en áreas de la seguridad social, ¿sí? Pero no va a acabar con la desigualdad social. Y de hecho, esta va a ser la hipótesis de Marshall, ¿no? La inclusión de los derechos sociales dentro de la noción de ciudadanía marca un antes y un después en esta pregunta que él se hace por la influencia de la ciudadanía sobre la clase social, ¿no? Antes de que se reconozcan, él dice en el texto, la verdad es que la ciudadanía, entendida en términos de derechos civiles y políticos, no tenía demasiado efecto sobre la estructura de desigualdad social, por una serie de razones, ¿no? Y que, si quieren, las podemos discutir más en profundidad en el Classroom, pero que tampoco son tan centrales. Para el objetivo de este encuentro, ¿no? Como, qué sé yo, los derechos civiles no eran perfectos en su aplicación, y él ahí va a hablar de, bueno, cómo se instrumentan una serie de medidas para acercar los tribunales a los pobres, de cómo se subsanan esos defectos en los derechos políticos, bueno, etcétera. Una serie de cuestiones que hacen que la ciudadanía no tenga una gran incidencia sobre la estructura de la desigualdad social. Por un lado, porque los derechos civiles eran en ese sentido funcionales al capitalismo, ¿no? En esto que decíamos que permitía la libertad de contrato y la libertad de trabajo, en el sentido también de que esos derechos civiles no solo eran funcionales al capitalismo, sino que aparte eran defectuosos en su aplicación, y en función de que los derechos políticos, que sí podían ser una amenaza, dice Marshall, eran administrados de modo tal que no resultaran, de que no desembocaran en una amenaza real, y esto es lo que veíamos con Colomer la clase pasada. Entonces, hasta ese entonces la ciudadanía, la verdad es que no tuvo un gran efecto sobre la estructura de la desigualdad social. Una vez que los derechos sociales son reconocidos como parte de ese estatus igualitario de ciudadanía, es decir, una vez que el concepto de ciudadanía implica ya no solo una igualdad de derechos civiles y derechos políticos, sino también una igualdad de derechos sociales, es decir, que yo como ciudadano tengo reconocido el derecho a participar por igual de ese patrimonio común, material e intangible de la comunidad. Una vez que esos derechos son reconocidos, ahí cambia la cosa, dice Marshall, ¿no? Y ahí va a empezar a producirse este énfasis en los derechos más que sobre los deberes. Y a partir de ese momento, la ciudadanía, el estatus igualitario de ciudadanía, sí va a tener consecuencias sobre la estructura de la igualdad, o de la desigualdad social, mejor dicho, ¿no? Y ahí él se extiende durante varias páginas con estos mecanismos del precio mínimo, de la escala de precios, y avanza con ejemplos de la vivienda o de la organización del trabajo, que no voy a discutir en profundidad y que, decía, son tremendamente densos porque está discutiendo cosas que ustedes no saben todavía a esta altura de la carrera, ¿no? Y es un texto que a medida que avancen en la carrera se les va a hacer mucho más claro, y cuando lo lean en 4 años van a decir, ok, había entendido un 3% de lo que estaba diciendo Marshall, ¿no? En ese sentido les digo, como no se preocupen, si lo que entienden es un 3% del total del texto, porque ese 3% es lo que buscamos nosotros. Después, el texto de Marshall tiene una profundidad que la van a ir viendo más adelante recién.
Entonces, obviando un poco esa discusión pormenorizada que hace de todos esos ejemplos, el punto que nos interesa es que, bueno, a ver, si la inclusión de los derechos sociales en la ciudadanía implica que todos por igual tienen derecho a gozar de ese patrimonio común, esto nos llevaría a pensar, ¿no?, que entran en conflicto directo y muy claro dos principios opuestos. El principio de la libertad individual, del libre mercado, y el principio de esta seguridad social, ¿no? Que lo que hace, dice Marshall, es proporcionar una renta real sin importar cuál sea la renta monetaria, ¿no? Es decir, no importa cuál sea el nivel de salario de ese individuo, más allá de eso, hay una renta real, ¿sí?, que está medida en términos de servicios, y ahí él habla de la educación, la salud, ¿no? Y un poco los derechos sociales lo que apuntan a hacer es esto, es a decir, bueno, no importa por cuánto vos puedas vender tu fuerza de trabajo en el mercado, vas a tener garantizados ciertos servicios, vas a tener garantizado cierto acceso a ese patrimonio común de la comunidad. Lo cual obviamente entra en conflicto con el principio del libre mercado, ¿no? Si Marshall dice que hasta ese momento la ciudadanía como estatus igualitario no había afectado en gran medida la desigualdad social de la clase, ahora tendería a pensar, ah, bueno, entonces se está diciendo que ahora sí el principio igualitario se va a imponer al principio de la desigualdad social, ¿no? Y esto es cierto en un sentido y falso en otro. Es decir, es cierto en el sentido de que ahora sí, en 1949, para Marshall, esa inclusión de los derechos sociales en la noción de ciudadanía va a implicar que el Estado invade esa esfera del libre mercado, ¿no? Y ahí responde esa pregunta que se hacía al principio. ¿Es posible garantizar esa igualdad básica, ese estatus igualitario, sin intervenir en el libre mercado? No, ¿no? Entonces, en ese sentido, el principio igualitario se impone a la desigualdad social. Pero, y esto es lo falso, no quiere decir que ahora haya una igualdad social, ¿no? Lo paradójico va a ser que esa preeminencia del principio igualitario no va a generar una igualdad, sino que va a generar una nueva desigualdad, ¿no? Y esto es lo que decía Marshall cuando decía que la ciudadanía es la arquitecta de la desigualdad social en nuestros tiempos. Lo que cambia, digamos, es decir, ¿cuál es el punto? Que no hay igualdad social, ¿no? Que esa igualdad social que intuitivamente nosotros podíamos esperar era el resultado de la inclusión de los derechos sociales en la noción de ciudadanía, no se produce, ¿no? Sino que lo que se produce es una nueva desigualdad. ¿Y cómo puede ser esto?, dice Marshall. ¿Cómo puede ser que principios que se oponen y que son diferentes entre sí funcionen de manera complementaria, ¿no? ¿Cómo puede ser que la aplicación de un principio igualitario produzca efectos de desigualdad? Y esto tiene que ver con que para Marshall, el estatus, esa noción que agrupaba las diferentes partes de la sociedad en la etapa feudal, no desaparece, ¿no? Dice, no hay una sustitución del estatus, como de esta pertenencia a un grupo por la costumbre y sancionada generalmente por un orden divino, por una justificación religiosa, ¿no? No es que eso desaparece y se pasa absolutamente a un sistema donde lo que hay es únicamente un contrato libre entre partes iguales. El estatus permanece, pero cambia, dice. Es decir, el estatus deja de ser esa medida de desigualdad absoluta que era en la sociedad corporativa y pasa a ser esa medida de igualdad, ¿no? Que se les reconoce a todos los miembros de la comunidad. Se cambia un estatus diferencial, perdón, un estatus diferencial por un estatus simple y uniforme, que es el de la ciudadanía moderna, ¿no? Y ahí lo que dice Marshall es, bueno, eso lo que permite es un fundamento de igualdad sobre el que se pueda construir legítimamente la desigualdad social. No, y acá vuelve a la pregunta que se hacía sobre Alfred Marshall, y nos recuerda que no estamos hablando de una igualdad económica sustantiva, es decir, no estamos hablando de que todos tengamos efectivamente
exactamente el mismo nivel de bienes y servicios, como sería una propuesta más de corte comunista. Sino lo que está hablando es una igualdad básica que tiene que ver con la pertenencia a una comunidad, eso que Alfred Marshall llamaba gentleman y que nosotros llamamos ciudadanía, que es perfectamente compatible con un sistema de desigualdad social, como es la organización en clases de la sociedad. Y si era como bastante claro por qué la ciudadanía en su etapa civil y política no interfería con este sistema de desigualdad social, tampoco la ciudadanía con la inclusión de los derechos sociales desemboca en un estatus completamente igualitario, ¿no? Lo que va a permitir decir es que, bueno, todos somos iguales en derechos y deberes, y ahora esos derechos y deberes también involucran ese nivel de vida, esa participación en el patrimonio común, pero eso no invalida el principio del libre mercado, ¿no? También ahí cuando Marshall se pregunta si es posible lograr eso sin invadir el principio del libre mercado y dice que no, que el libre mercado se ve interrumpido, también dice, ojo que es cierto que el libre mercado nunca deja de funcionar, ¿no? Queda limitado, pero no es cancelado. De vuelta, no entramos en un comunismo absoluto, entramos en un sistema socialista, es decir, donde el Estado interviene, pero el libre mercado sigue rigiendo. Entonces, una vez que se construye ese estatus igualitario y que se dice de los miembros de una comunidad plena son todos iguales, a partir de ahí, dice Marshall, se construye la desigualdad social, pero legítimamente, en el sentido de igualdad de oportunidades, ¿no? En el sentido de la justificación de que la desigualdad, en todo caso, es producto de la actuación espontánea de esas fuerzas sociales, ¿no? Si hay desigualdad social es porque evidentemente esa es la forma en que se distribuyen los recursos, ¿no? Y eso es posible justamente a partir de que hay una igualdad básica previa, que es la ciudadanía, ¿no? Y eso, por un lado, digo, explica la desigualdad social, y paradójicamente también las políticas sociales van a reproducir la desigualdad social, ¿no? Marshall dice, bueno, la verdad es que todos los servicios sociales operan segmentando y creando nuevos sectores sociales. Es imposible para una política estatal abordar un universo complejo de otro modo que no sea clasificando y segmentando poblaciones. Entonces, incluso el reconocimiento de esos derechos sociales y en ese sentido, incluso que el Estado se haga cargo de cumplir con esos derechos, implica que el Estado lo hace a través de la generación de nuevas desigualdades sociales, ¿sí? Que ya no tienen que ver estrictamente con la clase, son desigualdades también de otro tipo, de estatus, ¿no? Que interactúan complejamente, dice Marshall, pero que no dejan de ser desigualdades, ¿no? Entonces, ese es un poco el punto hacia el cual va Thomas Marshall con esta idea de la ciudadanía. Matías me pregunta si podría hacerse un paralelismo entonces con el concepto de superestructura de Marx. ¿En qué sentido, Matías? Porque me parece pensable lo que estás planteando, pero no sé cómo lo estás pensando vos en particular. Bueno, mientras te dejo que lo desarrolles y mientras digo como una recapitulación de lo que es el recorrido de Marshall para que ustedes puedan leerlo prestando atención a eso, que creo que es lo que lo que nos es relevante en este momento. Marshall se pregunta por la influencia de la ciudadanía sobre la clase social. Entonces lo que hace primero es ver qué es el concepto de ciudadanía moderna, cómo ese concepto de ciudadanía se contrapone a lo que existía antes en la sociedad feudal, que eran estos estatus diferenciados, y cómo esa evolución histórica de la ciudadanía tiene que ver con esto que decía, el proceso de fusión geográfica, de separación funcional, y con el recorrido diverso de los tres elementos de la ciudadanía. Ahora bien, esa es como una primera parte del texto de Marshall, ¿no? La segunda tiene que ver sobre la clase social, y ahí él va a definir
qué es clase social, y va a ser la contraposición de vuelta entre el orden que se descompone, digamos, con el nacimiento de la ciudadanía y el orden social contemporáneo. Y una vez que defina ciudadanía y clase social, va a ir a la pregunta por la relación entre ellos. Y más estrictamente por la influencia de la ciudadanía sobre la clase social, ¿no? Y ahí nos va a decir entonces que hay dos momentos. Un momento en el cual, digamos, es previo a la incorporación de los derechos sociales a la noción de ciudadanía, en la cual la ciudadanía no tiene grandes efectos sobre la desigualdad social, y un segundo momento donde esta incidencia de la ciudadanía sobre la clase social sí es relevante, pero que no debe ser confundida con el logro de esa igualdad social, sino que lo que se genera es una nueva desigualdad social que aparece como legítima, ¿sí? Porque está basada sobre esta igualdad formal, o sobre esta igualdad que se les reconoce a todos los miembros de esa comunidad política. Entonces, en este sentido, Marshall dice que que el sistema de igualdad de la ciudadanía y el sistema de desigualdad de las clases sociales conviven y son compatibles, ¿no? En el sentido de que se alimentan mutuamente, la ciudadanía otorga una base de igualdad sobre la cual construir legítimamente esa desigualdad, y al mismo tiempo esa desigualdad social es necesaria, ¿no? Por esto que decíamos del incentivo, para que funcione como un incentivo, y para evitar caer en un socialismo ya más de corte comunista. Una de las consultas que me quedó sin responder es creo que me la había hecho clara en el Classroom, sobre la diferencia que hace Bendix entre organizaciones y asociaciones. La verdad es que no es importante, así que ni te preocupes por eso. Tiene que ver con una concepción de los intereses económicos y los intereses culturales o religiosos, si se quiere, ¿no? Y como eran cosas diferentes. Entonces recibían nombres diferentes las instituciones que las vehiculizaban, pero no es relevante al respecto. Y bien, acá Derek pregunta, a mí no me quedó muy claro la nueva desigualdad, ¿qué implicaría? Lo que importa, o sea, la diferencia fundamental entre la desigualdad anterior y la nueva, digamos, es que la desigualdad anterior es absoluta y está regida en gran parte por la herencia, ¿no? Hay desigualdad social y esa desigualdad social está asentada sobre una concepción organicista de la sociedad, ¿no? Y como decía, generalmente tiene un fundamento divino, ¿no? El orden social es así porque Dios así lo dispuso, la justificación teológica del orden social. Entonces, esa desigualdad estaba basada en unos fundamentos trascendentales y rígidos, te diría. La nueva desigualdad que permite la ciudadanía es una desigualdad dinámica, en donde los individuos son desiguales no por una cuestión esencial, no porque pertenezcan a una parte de ese organismo, sino porque lo son en función de su libertad y su igualdad con otros individuos, ¿no? Esa diría, es lo fundamental de la nueva desigualdad. Es una desigualdad que rompe con el principio hereditario, ¿no? Y esto es fundamental para entender el paso de la sociedad feudal a la sociedad moderna. Pero de todos modos, me parece que implica cuestiones que van mucho más allá de esta clase y de esta materia, así que no se vuelvan locos, digamos, y me parece que si les quedan dudas o si tienen interés en seguir profundizando eso en particular que nos excede, lo podemos hacer por Classroom, que me parece que puede estar bueno. Nada, armar un debate ahí, a mí me gustaría que discutamos estas cuestiones.
Néstor pregunta, ¿cuáles son los límites de la influencia de la soberanía sobre la clase social? ¿La soberanía o estás diciendo la ciudadanía? Porque soberanía en este momento no es un concepto que nosotros nos convoque. Estamos hablando de ciudadanía, ¿no? que es otra cosa. Ciudadanía, bien. Los límites están marcados por estos, ¿no? Digo, por los propios principios de la ciudadanía, dice Marshall. No es que hay un elemento externo que marque que hasta cierto punto, digamos que hay un cierto momento en el cual el principio igualitario se va a detener. Esa tendencia hacia la igualdad se va a detener por los propios principios que lo impulsan, ¿no? Y es este reconocimiento de que si bien se invade la esfera del libre mercado, jamás se cancela. No estamos hablando siempre de un capitalismo, estamos hablando del libre mercado y, sí, del funcionamiento de la competencia en el mercado. Lo que yo quería decir es que, obviamente Marshall está escribiendo todo esto en 1949. Entonces, en 1949 lo que él ve es que evidentemente la estructura de la desigualdad social cambia muchísimo, ¿no? Si pensamos en lo que pasaba a fines del siglo XIX. En esos años, la estructura de desigualdad social cambia radicalmente. Es el comienzo de la sociedad de masas, la democratización de consumos, la incorporación de la gran cantidad de la población a la vida política y económica de la nación. Entonces, en 1949, evidentemente, eso hace ver que hay un principio igualitario funcionando más fuertemente que antes, pero ya en 1949, Marshall está notando que eso tiene límites, ¿no? Y para mí esto tiene muchísimo que ver con el estado de bienestar, ¿no? Que es una cuestión que a nosotros se nos escapa un poco y que van a ver en otras materias. Pero Marshall está escribiendo en el pleno apogeo del estado de bienestar, del estado interventor, y de hecho él se hace la pregunta, ¿no? De bueno, hay que ver qué pasa con esto en el futuro. Y yo creo que es muy sintomático que Marshall no llega a ver nada del neoliberalismo, porque evidentemente el neoliberalismo viene a cambiar de vuelta la influencia de la ciudadanía sobre la clase social, ¿no? En formas novedosas y que claramente Marshall no había visto, aunque ya lo había intuido, ¿no? Por algo él dice como, bueno, esto es ahora, esto es lo que está pasando ahora, la ciudadanía está modificando la estructura de desigualdad social, es posible que lo haga hasta este punto, por lo que yo puedo ver ahora, pero hay que ver qué pasa en el futuro. Y nada, eso, me parece que después la reconversión del capitalismo al neoliberalismo hace que como que habría que tener un tercer Marshall que se vuelva a hacer esta pregunta, ¿no? Sobre la compatibilidad entre una igualdad básica y una desigualdad social. Bueno, creo que abordé lo más central del texto de Marshall. De vuelta, para cerrar, les digo, es un texto súper complejo, no tienen por qué entenderlo todo, y me interesa que puedan entender estas ideas centrales, ¿no? Fundamentalmente, qué pasa con la relación entre ciudadanía y clase social, y que lo puedan leer en relación a Bendix. Me parece que son dos textos muy similares y que están hablando del mismo proceso, aunque de miradas diferentes. Así que si no tienen ninguna otra consulta o algo, podemos seguir la discusión por Classroom y... Ah, bueno, me están preguntando por el TP. El TP, la verdad es que no se preocupen, veo que están muy ansiosos, no se preocupen que les va a llegar ya un mail con todas las precisiones, con un nivel de detalle y organización que está muy bien, digo, va a estar muy bien informado el proceso del TP. Por lo pronto, les puedo decir que, bueno, la semana que viene nosotros no tenemos clases justamente por este TP. El primer TP incluye las 2 primeras unidades,
¿no? Y el segundo va a incluir estas otras 4 que estamos viendo. Es decir, el primer TP abarca la primera parte que hicimos nosotros como acompañamiento optativo, es decir, las unidades 1 y 2. Y el segundo va a abarcar las unidades 3, 4, 5 y 6. De todos modos, eso, la verdad es que yo no tengo demasiadas precisiones sobre el TP todavía, y les diría que no se preocupen porque se van a comunicar con Agustina, que sabe muchísimo más que yo sobre el TP y puede resolver sus dudas de manera mucho más satisfactoria. Así que eso, les diría que si tienen alguna duda puntual en el TP, por ahí plantéenla en el Classroom, así Agus también la puede ver desde ahí. Y bueno, nada, sigamos comunicados por el Classroom y sigamos discutiendo cuestiones. Me parece que el texto de Marshall definitivamente no quedó claro, entonces me parece que hay que seguir discutiéndolo. Así que si les parece, nos vemos recién dentro de 2 semanas y mientras tanto seguimos conectados por el Classroom. El próximo texto dentro de 2 semanas son los textos de Almant y de Welp, ¿sí? Que vamos a ver ya de la unidad 4. Eso de todos modos está planteado en el cronograma, recuerden que tienen ahí el recurso para consultarlo. No se olviden tampoco, está el blog, está la página de la cátedra, que tiene también toda esa información que ustedes pueden consultar. Así que bueno, los saludo, les deseo un buen fin de semana, que es fin de semana largo aparte, así que aprovechen a estudiar, y suerte con el TP. Cualquier consulta que tengan me la pueden hacer por Classroom, a mí o a Agustina, no duden en hacerla, estamos para resolver sus dudas. Así que los saludo, la saludo, gracias por el tiempo, nos vemos dentro de 2 semanas. Adiós.